Estamos presenciando algo sin precedentes en la historia naval moderna y la mayoría de los estadounidenses no tienen idea de qué está sucediendo. Durante 70 años, la Marina de los Estados Unidos ha gobernado los océanos del mundo con un dominio indiscutible. Nuestros portaaviones han sido símbolos de un poder inigualable, proyectando la influencia estadounidense en todos los continentes. Pero esa era está terminando, y lo que la está reemplazando debería preocupar a toda persona que se preocupe por la estabilidad global y el futuro de Estados Unidos. China ha transformado fundamentalmente la guerra naval. No están construyendo portaaviones para igualar los nuestros. Están construyendo algo mucho más peligroso, una capacidad de enjambre coordinada que convierte nuestra mayor fortaleza en nuestra mayor vulnerabilidad. 40 buques de guerra chinos operando en coordinación de red armados con misiles hipersónicos que viajan a velocidades que nuestras defensas no fueron diseñadas para interceptar. Esto no es ciencia ficción. Esta es la realidad de la doctrina naval moderna y representa un cambio de paradigma completo en cómo se librarán las guerras en el mar. La pregunta no es si un solo portaaviones estadounidense puede sobrevivir a tal encuentro. La pregunta es si estamos dispuestos a reconocer que las reglas del poder global han cambiado y si nuestros líderes tienen la sabiduría para adaptarse antes de que sea demasiado tarde. Lo que suceda a continuación determinará no solo el papel de Estados Unidos en el mundo, sino también si tropezamos con un conflicto catastrófico que nadie quiere, pero para el que todos se están preparando. Permítanme comenzar diciendo algo que incomodará a muchas personas, pero debe decirse con absoluta claridad y honestidad. Estados Unidos ha estado operando bajo un malentendido fundamental del poder militar durante las últimas 3 décadas, y en ninguna parte es esto más evidente que en nuestro enfoque del dominio naval. Hemos estado tan embriagados por nuestra supremacía posterior a la Guerra Fría, tan convencidos de nuestra superioridad tecnológica, que no nos dimos cuenta de que el suelo se movía bajo nuestros pies. Y no estoy hablando metafóricamente aquí. Estoy hablando de una transformación genuina y mensurable en el equilibrio del poder naval que tiene profundas implicaciones para la seguridad global, la política exterior estadounidense y la posibilidad muy real de un conflicto catastrófico en el Pacífico Occidental. Cuando hablamos de 40 buques de guerra chinos que se enfrentan a un portaaviones estadounidense, no estamos participando en algún juego de guerra hipotético o ejercicio académico. Estamos discutiendo un escenario para el que los planificadores navales chinos se han estado preparando, refinando y perfeccionando durante más de 2 décadas. Esto no se trata de agresión china o debilidad estadounidense. Se trata de la naturaleza fundamental de la innovación militar y de cómo responden las naciones cuando se enfrentan a un adversario al que no pueden igualar utilizando métodos convencionales.
China observó los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses y tomó una decisión calculada: no intentaremos construir lo que los estadounidenses han construido. En cambio, construiremos las armas y tácticas diseñadas específicamente para neutralizar lo que han construido. Esta es una guerra asimétrica al más alto nivel de pensamiento estratégico y representa uno de los cambios más significativos en los asuntos militares desde que el propio portaaviones hizo obsoleto al acorazado. Ahora quiero que entiendan algo crucial sobre los portaaviones estadounidenses, porque los medios de comunicación e incluso muchos analistas de defensa tergiversan constantemente lo que realmente son estos buques. Un portaaviones de clase Nimitz o de clase Ford no es solo un barco. Es una ciudad flotante, una base aérea móvil y un símbolo de la proyección del poder estadounidense. Todo en un paquete extraordinariamente caro y complejo. Estos portaaviones cuestan entre 13.000 millones y 15.000 millones de dólares para construir. Requieren una tripulación de más de 5.000 personas y operan como la pieza central de un grupo de ataque de portaaviones que incluye cruceros de misiles guiados, destructores, submarinos y buques de apoyo, cuando está completamente ensamblado. Un grupo de ataque de portaaviones representa aproximadamente $50. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 000 de hardware militar y la culminación de décadas de doctrina naval, desarrollo tecnológico y experiencia operativa. Durante 3/4 de siglo, estas formaciones han sido esencialmente invulnerables. Han permitido a los presidentes estadounidenses responder a las crisis en cualquier parte del mundo en cuestión de días, proyectando una fuerza abrumadora en regiones donde los adversarios no tenían un contraataque efectivo. Esta capacidad ha sido tan dominante, tan completamente probada, que ha moldeado no solo la estrategia militar estadounidense, sino la propia política exterior estadounidense. Pero esto es lo que cambió. Y aquí es donde debemos ser brutalmente honestos sobre el desarrollo tecnológico y la adaptación militar. A partir de finales de la década de 1990 y acelerándose drásticamente durante la década de 2000, China comenzó a invertir enormes recursos en lo que ellos llaman capacidades de negación de acceso antiaérea. El concepto básico es elegantemente simple, pero devastadoramente efectivo. Si no puedes proyectar poder como lo hacen los estadounidenses, impides que los estadounidenses proyecten poder en tu región. Las variantes clave son los misiles balísticos antibuque y los misiles de crucero diseñados específicamente para atacar portaaviones, el DF-21, que los analistas occidentales llaman el asesino de portaaviones. Tiene un alcance de más de 900 millas. El DF-26, que es aún más capaz, extiende ese alcance a casi 2.000 millas. Pero el verdadero cambio de juego
es la tecnología de misiles hipersónicos que China ha estado probando y refinando, misiles que viajan a velocidades que superan Mach 5, siguiendo trayectorias de vuelo impredecibles que hacen que la interceptación sea extraordinariamente difícil con los sistemas defensivos actuales. Ahora hablemos de lo que sucede cuando combinas estos sistemas de misiles con una formación naval coordinada de 40 buques de guerra, porque aquí es donde el escenario se vuelve realmente aleccionador. La Armada del Ejército Popular de Liberación de China ha estado construyendo barcos a un ritmo que empequeñece absolutamente la construcción naval estadounidense. En los últimos 15 años, China ha lanzado más buques navales que toda la flota activa de la mayoría de las armadas europeas. Esto no es solo cantidad sobre calidad. China está produciendo destructores, fragatas y corbetas altamente capaces equipados con sistemas de radar avanzados, capacidades de guerra electrónica y sistemas de lanzamiento vertical que transportan docenas de misiles cada uno. Cuando ensamblas 40 de estos buques en una formación coordinada apoyada por aviones terrestres, activos submarinos y baterías de misiles terrestres, estás creando lo que los estrategas militares llaman una red de defensa en capas, con campos de fuego superpuestos y cobertura de sensores redundante. Esta no es una pelea justa en el sentido tradicional. No está destinado a serlo. Está destinado a ser abrumador para presentar a un grupo de ataque de portaaviones estadounidense con más amenazas de las que posiblemente pueda enfrentar simultáneamente, lo que obliga a los comandantes estadounidenses a un cálculo imposible de riesgo y respuesta. Las matemáticas de este escenario son genuinamente aterradoras cuando las analizas cuidadosamente. Un moderno grupo de ataque de portaaviones estadounidense tiene formidables capacidades defensivas. Los destructores y cruceros equipados con Aegis pueden rastrear e interceptar cientos de objetivos simultáneamente utilizando misiles estándar que han demostrado ser altamente efectivos contra aviones y misiles convencionales. Pero aquí está la vulnerabilidad crítica. Incluso los sistemas defensivos más avanzados tienen límites, y esos límites pueden excederse a través de ataques de saturación. Si 40 buques de guerra chinos lanzan cada uno incluso un número modesto de misiles antibuque en un ataque coordinado, potencialmente estás hablando de cientos de misiles entrantes que llegan casi al mismo tiempo desde múltiples vectores. A esto se suma la posibilidad de misiles hipersónicos que viajan demasiado rápido para una intercepción confiable. Torpedos lanzados desde submarinos que se acercan desde abajo y sistemas de guerra electrónica diseñados para interferir o falsificar el radar estadounidense, y comienzas a ver el problema. El grupo de ataque del portaaviones podría interceptar con éxito el 70, 80, incluso el 90% de las amenazas entrantes, pero solo se necesita 1 o 2 misiles hipersónicos para penetrar la pantalla defensiva y golpear al portaaviones para matar la misión de un buque de $15. 0.
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y potencialmente causar miles de víctimas. Esto me lleva a un punto que creo que se pierde en gran parte de la discusión sobre la capacidad militar y la disuasión. A menudo hablamos de sistemas de armas y tácticas como si existieran en un reino abstracto separado de las consecuencias humanas y las realidades políticas. Pero cada uno de estos escenarios involucra seres humanos reales, marineros, pilotos, las familias que los esperan en casa. Un portaaviones tiene más de 5, 0, 0, 0 personas. Si uno de estos buques fuera severamente dañado o hundido en combate, estaríamos hablando de bajas en una escala que los estadounidenses no han experimentado en la guerra naval desde la Segunda Guerra Mundial. El shock político de tal evento sería absolutamente profundo. Alteraría fundamentalmente la percepción del público estadounidense sobre el poder militar y la seguridad nacional de maneras que repercutirían en nuestra política durante generaciones. Y esto es lo que me mantiene despierto por la noche. Tanto los planificadores militares estadounidenses como los chinos entienden estas apuestas, lo que significa que cualquier confrontación que involucre a estas fuerzas conlleva una presión inherente hacia la escalada. Si Estados Unidos creyera que China se estaba preparando para lanzar tal ataque, la tentación de atacar primero para evitar la amenaza sería enorme. Y si China creyera que Estados Unidos estaba preparando un ataque preventivo de este tipo, su incentivo para lanzar su propio ataque preventivo sería igualmente fuerte. Este es el clásico dilema de seguridad que se desarrolla con los sistemas de armas del siglo XX y es mucho más peligroso que cualquier cosa que hayamos enfrentado durante la Guerra Fría, porque el potencial de error de cálculo y la rápida escalada están integrados en la naturaleza misma de estas tecnologías. Ahora quiero abordar algo que a menudo surge en estas discusiones, que es la pregunta de si este escenario es incluso realista o si estamos participando en el alarmismo. Déjenme ser absolutamente claro. Los ejercicios de entrenamiento militar chinos y se reflejan en su estructura de fuerza y decisiones de adquisición. El Ejército Popular de Liberación se ha organizado en torno al concepto de derrotar a los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses en las aguas alrededor de Taiwán y el mar de China Meridional. Han construido los sensores para detectar portaaviones a larga distancia, los sistemas de comando y control para coordinar ataques complejos, los misiles para ejecutar esos ataques y practican estas operaciones regularmente. El ejército de los Estados Unidos entiende esto perfectamente bien. Hay innumerables juegos de guerra, estudios y evaluaciones clasificadas que examinan exactamente estos escenarios. Las conclusiones de muchas de estas evaluaciones son profundamente preocupantes. En numerosas simulaciones,
las fuerzas estadounidenses sufren pérdidas significativas en las fases iniciales de un conflicto por Taiwán, incluida la posible pérdida de uno o más portaaviones. Ahora, las simulaciones no son la realidad y hay muchas variables y capacidades que no se traducen completamente en escenarios de juegos de guerra, pero el punto fundamental sigue siendo el dominio naval estadounidense en el Pacífico Occidental ya no es una realidad incuestionable como lo fue hace 20 o 30 años, y cualquiera que les diga lo contrario está desinformado o mintiendo. Esta realidad plantea preguntas profundas sobre la estrategia estadounidense y la política exterior. Preguntas que van mucho más allá de las tácticas militares y los sistemas de armas. Durante décadas, Estados Unidos ha extendido garantías de seguridad a socios y aliados en toda la región de Asia y el Pacífico. Le hemos prometido a Japón que los defenderemos. Hemos mantenido una política de ambigüedad estratégica con respecto a Taiwán, lo que sugiere que podríamos intervenir militarmente si China intenta tomar la isla por la fuerza. Hemos llevado a cabo operaciones de libertad de navegación en el mar de China Meridional, afirmando nuestro derecho y nuestra determinación de operar en aguas internacionales independientemente de las objeciones chinas. Todos estos compromisos y políticas se basan en una base de poder militar creíble, la capacidad de realmente hacer lo que decimos que haremos si llega el momento. Pero si los portaaviones estadounidenses ya no pueden operar de manera segura en el Pacífico Occidental durante un conflicto de alta intensidad, si el riesgo de pérdidas catastróficas es demasiado alto para que los líderes políticos estadounidenses lo acepten, entonces, ¿qué sucede con estos compromisos? ¿Qué pasa con nuestras alianzas? ¿Qué sucede con el equilibrio de poder regional que ha mantenido la paz y la estabilidad relativas en una de las regiones económicamente más vitales del mundo durante los últimos 70 años? Estas no son solo preguntas estratégicas, son preguntas morales con consecuencias reales para cientos de millones de personas. Déjenme darles un ejemplo concreto. Taiwán es una democracia vibrante de 24. 0, 0, 0. 0,000 de personas que han construido una de las sociedades más exitosas de Asia producen más del 60% de los semiconductores avanzados del mundo. Los chips que impulsan todo, desde teléfonos inteligentes hasta aviones de combate y sistemas de inteligencia artificial. Si China tomara el control de Taiwán a través de la fuerza militar o la presión coercitiva, las consecuencias geopolíticas y económicas serían asombrosas, pero aquí está el terrible cálculo que los líderes estadounidenses pueden enfrentar en un futuro no muy lejano. ¿Está Estados Unidos dispuesto a arriesgarse a perder portaaviones, potencialmente sufrir miles de bajas y posiblemente desencadenar una guerra más amplia con una potencia con armas nucleares para defender a Taiwán?
No estoy preguntando cuál es la respuesta moralmente correcta. Estoy preguntando qué respuesta darán realmente los líderes políticos estadounidenses cuando se enfrenten a esa elección. Y, lo que es más importante, ¿qué cree China que será esa respuesta? Porque si los líderes chinos concluyen que Estados Unidos no aceptará los riesgos de defender a Taiwán, entonces los incentivos para que China actúe para resolver la cuestión de Taiwán en sus términos mientras tengan una ventana de ventaja militar se vuelven dramáticamente más fuertes. Aquí es donde necesitamos alejarnos y observar el panorama general de lo que está sucediendo en el sistema internacional, porque no se trata solo de portaaviones y misiles. Se trata de una transición fundamental en el poder global que se ha estado construyendo durante décadas. Estados Unidos surgió de la Guerra Fría como la potencia unipolar, la única superpotencia con la capacidad de proyectar una fuerza militar abrumadora en cualquier lugar del planeta. Nos hemos acostumbrado a esta posición. Hemos construido nuestra política exterior en torno a ella, asumiendo que continuaría indefinidamente, pero la historia no funciona de esa manera. El poder es relativo, y cuando otras naciones crecen en fortaleza económica, capacidad tecnológica y capacidad militar, la posición relativa incluso de una nación muy poderosa cambia. La economía de China ha crecido de aproximadamente el 10% del tamaño de la economía estadounidense en el año 2000, a aproximadamente el 75% del tamaño actual, dependiendo de cómo se mida. Ese crecimiento económico ha financiado la modernización militar masiva, el desarrollo de infraestructura y el avance tecnológico. Esto no está sucediendo porque China esté haciendo algo malo o ilegítimo. Esto es lo que hacen las potencias en ascenso. Construyen las capacidades militares necesarias para defender sus intereses tal como los definen. El problema es que los intereses de China y los intereses de Estados Unidos en el Pacífico Occidental son cada vez más incompatibles y ambos lados están construyendo fuerzas militares diseñadas para prevalecer en un conflicto potencial. La tragedia aquí, y uso esa palabra muy deliberadamente, es que una guerra entre Estados Unidos y China sería catastrófica para ambos países y para el mundo. En un conflicto así no hay ganadores, solo diferentes grados de pérdida. La disrupción económica por sí sola sería asombrosa. Estas son las dos economías más grandes del mundo, profundamente integradas a través del comercio, la inversión y las cadenas de suministro. Una guerra importante desencadenaría una depresión global que haría que 2008 pareciera una recesión menor. Los costos humanos serían terribles, más allá de la imaginación, potencialmente involucrando armas nucleares, si el conflicto escalara más allá de las fuerzas convencionales. Ada, sin embargo, a pesar de estos costos obvios y abrumadores, ambas naciones están en una trayectoria que hace que el conflicto sea cada vez más posible,
Estamos construyendo las armas, refinando las doctrinas, realizando los ejercicios y manteniendo los compromisos políticos que podrían llevarnos exactamente al tipo de guerra que nadie quiere en realidad, pero que podría ocurrir por error de cálculo, accidente o la lógica inexorable de la competencia por la seguridad. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué debería hacer Estados Unidos ante estas realidades militares cambiantes? Aquí es donde me aparto de muchas voces en el establishment de la política exterior estadounidense, porque creo que necesitamos un enfoque fundamentalmente diferente a nuestra relación con China y nuestro papel en la región de Asia-Pacífico. La trayectoria actual, el aumento de los despliegues militares, el fortalecimiento de las alianzas destinadas a contener a China, el mantenimiento de compromisos que pueden no ser creíbles dado el cambiante equilibrio del poder militar. Esta trayectoria conduce a la confrontación y potencialmente a la catástrofe. En cambio, debemos pensar seriamente en el compromiso diplomático, el control de armas, los mecanismos de gestión de crisis y, en última instancia, algún tipo